Por sugerencia de Carolina Hernández Solís, estamos platicando antes de que empezara la mesa. Vamos a abordar de lleno el tema de la ley de telecomunicaciones antes de que apaguen esta plataforma. Me voy a brincar incluso las presentaciones el día de hoy. Vamos, pongan los nombres rápido. Sí, ponemos los nombres rápidos. Gracias. Carolina, Lorenzo, Jesús, Lorena, Héctor, venga, vamos. Antes de que apaguen, antes de que nos apaguen. Bueno, una cámara. Estamos en la mesa de análisis de Latinos. Vamos a arrancar con ese tema. Presenta la presidenta de México reformas a 280 artículos de las leyes y, desde luego, viene explícito, textual, apagar plataformas digitales, apagar redes sociales si no se cumplen con los criterios del gobierno. ¿Frente a qué estamos, Héctor Aguilar Camino? Bueno, estamos frente a, creo que lo dijiste muy bien, estamos frente a un aviso de cuál es la intención seria, profunda, sistemática de este gobierno del segundo piso de la Cuarta Transformación, que es acabar de aterrizar el proyecto, la arquitectura dictatorial que está ya en la Constitución y a la que le faltan unas cuantas piezas claves. La primera, probablemente la más clave de todas, o una de las claves, es esta que ya vimos en blanco y negro. ¿Qué es lo que pretenden? Pretenden un control total de los medios y de las redes sociales por una sola agencia que depende de la presidencia y que está facultada en esa propuesta de ley para darse sus propios criterios de a quién fastidia y a quién no. Sus propios criterios de actuación. Es decir, suple, como decía Jesús antes de entrar aquí, suple a todo el IFETEL y suple al Congreso también. Y añade el dominio sobre las redes sociales a la manera de Cuba, a la manera de China. Bueno, este es el momento de proyecto dictatorial, y no solo dictatorial. Enrique Krause hizo un comentario muy fino a propósito de esta ley diciendo, no solo es dictatorial, sino es totalitaria. Es decir, lo que pretende no es solo dominarte, sino hacerte creer a todos los mexicanos el mensaje del gobierno. Impregnar desde dentro las creencias en lo que dice el gobierno. No, así que no es solo tenerte oprimido, sino es tenerte convencido. Es un matiz que me parece muy importante. Y este es el primer proyecto que vemos en blanco y negro de eso. El segundo está anunciado, pero de eso hablará Lorenzo, es clave en la reforma electoral que está anunciada y que acabaría de redondear por completo no solo la dictadura, sino un proyecto de gobierno totalitario también. Es peor de lo que habíamos visto antes. Es decir, se habla mucho de, bueno, pero gobiernos anteriores siempre usaban las concesiones sobre la televisión y sobre la radio para poder apretar a los concesionarios, a los dueños, a los empresarios y que a partir de ahí permeara en las líneas editoriales, etcétera. ¿Eso es peor todavía? A mí me parece mucho peor. Creo que, como lo dice Héctor, esto está en blanco y negro. Sí. Este propósito, en primer lugar, de concentración de poder, el tirar a la basura una institución del Estado mexicano, una institución que yo creo que dio estupendos resultados. Si vemos nosotros cuál es el espacio de las telecomunicaciones en 2012 y en dónde estamos en estos momentos, yo creo que es una institución que dio estupendos resultados, que es reconocido en términos de lo que nos cuesta el teléfono celular, de la competencia que existe hoy y que no existía a principios de la década de 2010. En ese sentido, es una reforma que no tiene sentido, que no está atacando un problema, sino que lo está inventando. Concentra el poder en esta agencia unipersonal, subordinada a la presidencia de la República, y desalienta la inversión. También genera una serie de señales en donde, rompiendo los compromisos internacionales, México establece distintas pistas. Una tiene que ver con las entidades del Estado que no tienen que seguir las mismas reglas que los competidores privados. Y por el otro lado, pues desalienta esta competencia que se ha fomentado a fin de cuentas en los últimos años. Y después tenemos esta pieza que es la que genera el escándalo, este artículo que genera
indignación incluso de la presidenta de la República. Pero más allá de ese artículo, yo creo que toda la concepción de la ley es una concepción autoritaria, de concentración de poder y también de desaliento a la inversión en este sector. Por eso. Bueno, nada nuevo pensando en dónde estamos y de dónde venimos. Parece que en la opinión pública hay una especie de despertar permanente y de darse cuenta de que el mundo imaginario que buscamos imponernos para tratar de respirar o sobrevivir, pues no es tal. ¿Tú has insistido en esta mesa, Lorenzo, sí, en que hay que creerles a los políticos? Es que decir, a ver, hay que creerles. López Obrador históricamente se quejó de la Suprema Corte y se la cargó. Así es. Se quejó históricamente del INE y se lo cargó. Históricamente se ha quejado de la prensa y eso es lo que quieren, ¿no? A ver, Carlos, es que yo creo que esta es una enésima sacudida que deberíamos de veras hacer para quitarnos el buenismo, ¿no? Las buenas intenciones, la pretensión de creer, es que no son así, es que Claudia es distinta, es que son lo que son. Son profundamente autoritarios y lo hemos visto en el último año en un rosario de reformas al marco normativo y a la Constitución que todas se hablan y son congruentes entre sí. Es decir, esta ley, esta reforma a la ley de telecomunicaciones, que por cierto implica una gran paradoja. En 20 años pasamos de una reforma a la ley de telecomunicaciones que fue hecha incluso, hoy lo sabemos y se supo en su momento, redactada en las computadoras de altos funcionarios de los grupos televisivos, la reforma, la llamada Ley Televisa en su momento, en 2005, 2006. Es decir, una reforma que era completamente, digámoslo así, favorable a los concesionarios, más hecha y querida por los concesionarios, a una reforma en donde pues, a todos los pone bajo el escrutinio del gran hermano. Es decir, la reforma de Orwell, que crea que convierte a esta agencia de transformación digital en el Ministerio de la Verdad de 1984. Pero lo que quiero decir, Carlos, más allá de esta paradoja, que apenas en 20 años nos implicó ir de un lado al otro, es que esto yo creo que simple y sencillamente es la verdadera expresión de lo que son y de lo que han sido. Entendámoslo de una vez. Y de lo que han vez. querido siempre. No estamos ahora, bueno, es que ya lo retiró. Yo estoy seguro que la iniciativa se va a proponer y se va a plantear en sus mismos términos. Es decir, esta concesión ha sido un escándalo. Se trata más o menos de decir, sí los escuchamos, pero parlamentos abiertos, Carlos, lo hicieron con el Poder Judicial, lo hicieron con la reforma electoral, lo hicieron con la que al final del día la Corte les tiró abajo, el plan A y el plan B. Esa tole con el dedo. Lo hicieron. Vaya, a ver, es que estos son los que plantearon la reforma de la supremacía constitucional, los que desaparecieron el Poder Judicial, los que desaparecieron a los autónomos. ¿De qué nos extrañamos? Es absolutamente congruente con su propia naturaleza. De una vez vayamos entendiendo que estamos lidiando con unos autoritarios que traen un proyecto en marcha muy cerca de concretarse. Lorenzo, a ver, déjame hacer un paréntesis ahí porque tenía yo como idea de la siguiente pregunta es, si importaba que la presidenta hubiera salido, hubiera dicho, no, que se corrija, que se retire y se hubiera congelado en el Senado y hubieran dicho, vamos a abrirnos a foros. De este asunto muy concreto, a reserva de lo que luego nos quieren decir, ¿qué piensas, Carolina? Si quieres que algo no se resuelve, arma una comisión. Ese es un lema que has visto toda la vida y es lo que hacen estos. Armas una comisión, armas un parlamento, armas una encuesta, armas una votación y no se resuelve. Y lo van a volver a presentar. No, y lo van a hacer y van a hacer que creas que tú votaste por eso que no es cierto que votaste. ¿Tú lo ves igual, Lorena? Sí, a mí, a ver, es que de entrada la forma en la que se ha planteado todo esto, o sea, utilizan el pretexto de los anuncios sumamente ofensivos del gobierno del presidente, ¿no? Transmitidos por una televisora privada en horario estelar, ¿no? Que sí fueron, ¿no? Entonces, ¿qué sale a decir la presidenta ante una reacción de escándalo? Por eso estamos presentando, ¿no? esta iniciativa, que realmente no responde a eso. Esta es una iniciativa mucho más global que representa una regresión autoritaria. O sea, es un atentado contra la libertad de prensa, es un atentado contra la libertad de expresión, es una concentración absoluta, ¿no? De funciones que en principio se pretende que tengan autonomía porque eso tiene que ver con el avance de los países. Por eso esto también atenta contra ciertos principios de los tratados de libre comercio, ¿no? Entonces, es sumamente escandaloso. Ahora, aquí coincido. Si habíamos visto a López Obrador, en general, digo, ya sabíamos que lo que se está diciendo, muchos presidentes, en general casi todos, tenían una forma de control
sobre la prensa, ¿no? Digamos de facto, con concesiones, publicidad, etcétera. López Obrador lo llevó un paso más allá, ¿no? Exhibiendo críticos, ONGs, periodistas, ¿no? Datos incluso ilegalmente obtenidos para atacar a cualquier crítica, a cualquier persona que él llamaba adversario, ¿no? Esto es constitucional, ¿no? Esto ya es un cambio absoluto, porque básicamente eso lo pone en blanco y negro. ¿No le crees a la presidenta de que no, lo vamos a retirar? O sea, ¿crees que lo van a volver a meter? Yo creo que la presidenta cree absolutamente que es una buena idea que la agencia digital tenga todas estas funciones y estos poderes. ¿Crees que importa que la presidenta lo haya retirado? Bueno, yo creo que le da un respiro. El escándalo que estaba generando era enorme y yo sí imagino que habrá un matiz en ese artículo que es el que resulta sobre todo indignante. Pero yo creo que la forma en que se procesa esto también es la revelación de este estilo autoritario y de esta maquinaria autoritaria que está en funciones. Y es que no se le ocurre a esta nueva agencia, que no se le ocurre al Congreso convocar a un espacio en donde se escuche a la industria, en donde se escuche al instituto que tuvo a cargo estos asuntos y que esto se decide en la oficina de este favorito de la presidenta de la República con los oídos cerrados para cualquier diálogo con quienes están a cargo de la industria de las telecomunicaciones. Es decir, es una iniciativa autoritaria procesada de la manera más autoritaria posible. Ahora, cierto, pero las pausas son bienvenidas. En este proceso, el matiz es bienvenido. Si no hubieran cambiado, en este momento que estamos hablando, hoy, ya estaría aprobada esa ley. Ya estaríamos despidiéndonos, ya no tan de broma como nos despedimos al principio del programa. Ya estaría aprobada, porque iban con todo. Bueno, yo creo que este paso no es un paso atrás, es una pausa. Congelamiento. Pero me parece que va a ser muy complicado ese asunto de convocar a un parlamento abierto, porque lo van a perder. Te voy a decir por qué lo van a perder. No porque vayamos a ir los críticos que estamos en la prensa, no, porque van a ir poderes reales a negociar su poder real. Van a ir los concesionarios de radio, de la televisión, de la telefonía, todo mundo está siendo amenazado en ya no en su libertad de expresión, que puede no importarles mucho, pero en sus negocios y en la regulación de sus negocios, vaya que les importa. Entonces, abrir el espacio a una convocatoria y un parlamento abierto, yo no lo doy por perdido. En el sentido, primero... Aún cuando tengamos las experiencias que citaba Lorenzo del parlamentos abiertos que fueron a tole con el... Bueno, pero les va a costar más caro. Pero además yo creo que hay que darle la bienvenida a cualquier cosa que parezca una discusión seria, abierta. De un sí, pero también hay que tener prevenciones frente a la simulación. Sí, hay que asumirlo con realismo. Hasta este momento es una simulación. Sí. No hay ninguna invitación al diálogo, simplemente hay que, dice la presidenta, corregir la redacción, como si las leyes fueran algo distinto a la redacción. Y eso es lo único que está pidiendo la presidenta. Vamos a cambiar quizá una palabra o dos de un artículo, que ese es el que está en controversia, pero no el diseño, la arquitectura de esta ley concentradora, autoritaria y censora. Es que dígame un ejercicio en los últimos 7 años, ya no digo en los últimos 6 meses, en los últimos 7 años, en donde haya habido una construcción democrática, que es lo que tú decías, de algún cambio, de alguna transformación. Hasta de una obra pública, ¿no? O sea, va el Tren Maya porque va la refinería porque va. Tiene razón en una cosa, Héctor, aquí también están metidos los poderes, pero también estuvieron metidos en la reforma judicial, ¿eh? En la reforma judicial no solamente tuviste presión internacional, no tuviste solo presión desde el gremio de los abogados, los jueces protestando, etcétera. Tuviste también a muchos empresarios. Claro, ahora le estás afectando directamente a empresarios que no son poca cosa el dinero. Pero también hay un tema, ¿eh? Muchos de los empresarios, de hecho prácticamente todos los empresarios de la telecomunicación en México hoy ya no son empresarios de la telecomunicación nada más. Son empresas, es más, me atrevería a decir que incluso el gran corazón de los negocios de quienes
detentan hoy las concesiones de radio y televisión, dejemos de lo de redes aparte, porque eso se puede ser aparte, en efecto, aunque lo metieron en el mismo saco, todos tienen su principal fuente de negocios en otros ámbitos. Contratos del gobierno. Con contratos del gobierno. Entonces, Ahí está también la es gran cierto, capacidad. y quiero pensar lo que dice Héctor, creo que hay que agradecer, no se puede combatir una postura autoritaria con posturas autoritarias, es decir, con posturas maniqueas, ¿no? Con planteamientos maniqueos. Sin duda, y en ese sentido, qué bueno que se abra un espacio. Pero también hay que enfrentarlo con realismo. Todos los espacios que se han abierto desde que Morena está en el poder de diálogo siempre han sido una simulación para que al final del día acabe imponiéndose la voluntad autocrática de quien gobierna, porque tienen una superioridad moral y nos la recetan todos los días. Ellos también, ellos tienen la verdad. Si el pueblo es sabio, El pueblo está con ellos, en efecto, y es sabio. ok, pues es sabio, ¿no? Y está con ellos. Ok. Claro. ¿Por qué necesitas decirle que lo que está viendo no es real? Es decir, si el pueblo tiene la capacidad de conocer, de ser críticos, porque nos han dicho, y cuando hemos dicho, no, a veces no sabemos cómo funciona la reforma porque no sabemos muchas cosas, dijo, no, eso estás diciendo que el pueblo es tonto y el pueblo no es tonto, ¿ok? ¿Por qué necesitas entonces decirle que lo que dices tú o lo que dices tú es mentira? El pueblo tendría que saberlo, ¿no? No necesitarías, no es como también un poco contradictorio, por un lado decir que el pueblo tiene la voluntad y la capacidad de entender, pero por otro lado decirle, pero solo te voy a dar en que entiendas esta parte que yo creo que está buena. Ahí es lo que también se contraponen a su propio discurso. Y siempre hay un pretexto, como decía Lorena, siempre hay un pretexto. Es como, por este anuncio vamos a hacer esto. Pero luego también dicen, lo tenemos trabajando de hace meses. Pero entonces, ¿sabían que iba a haber ese anuncio? Oye, Carlos, o sea, además son visionarios. Esto empezó Claro, siendo... el pretexto y la... Ajá, exacto. Oye, Siempre esto viene de otro empezó lado. siendo por el spot de Kristi Noem. Luego pasó a ser que porque usaban los narcos apps para reclutar chavos. Luego que porque vendían productos y no pagaban IVA. Pero cuando llegó al Senado, toda la discusión se trató de meter en cintura a los medios de comunicación. Exactamente, y así lo han dicho. Cuando llegó al Senado todo era Pepe Merino. Exactamente, ¿no? Tal cual. Sí, porque el SAT ya no apareció. O sea, cuando la presidenta dijo, vamos a corregir porque se trata del SAT, que a mí si lo hubieran puesto me hubiera asustado en ese mismo... Digo, claro, que le digan. Pero después ya nadie habló del SAT. Es como la reforma judicial. Hablaron al principio de justicia para todos. Y luego ya nunca se trató de justicia para todos. Se trató del dinero de los jueces, se trató de cualquier otra cosa, menos de justicia para todos. La presidenta detesta, Carolina, que le digan autoritaria. Esto es así, autoritarismo de Wikipedia. Pues. Y me gusta mucho este señalamiento que decías de Krause. Es como, no solo quiero que hagas lo que yo digo, quiero que te convenzas que lo que yo te digo está bien, porque no quiero ser un dictador al que odies. Quiero ser un autócrata que ames, que creas que lo que yo te estoy dando es lo que tú necesitas. Sí. O sea, hay una herida de abandono muy fuerte ahí también, ¿eh? Estamos o sea, frente a la quieren ser dictadura más malos. amada del planeta. Exacto, quiere ser como Bukele, quieren ser un dictador cool. Entonces, eso también habría que analizarles dónde está donde les duele, ¿no? O sea, quieren quererlos. No, Ahora, estoy totalmente de acuerdo. Retweet le dio. a ver, en todo este debate, digamos, en el camino, permanentemente vimos en el Senado que las posiciones de Morena, del PT, del Verde, tenían que ver con los medios de comunicación, tenían que ver con esta idea de los intereses de los medios, la geopolítica, conociendo cómo funcionan las cosas en los medios, y tú lo señalabas ahorita, Lorenzo. Es imaginable que un spot como el de Kristi Noem se hubiera difundido de la manera que se difundió en México sin que se supiera en Palacio Nacional. Bueno, hay quien dice... O sea, realmente se supo. Hay quien dice que en la reunión con Kristi Noem, no sé si sean trascendidos, si los trascendidos son chismes sin autor, ¿no? Pero que se comentó que iba a haber una campaña. No sé si es cierto o no. Pero a ver, perdóname, yo creo que si tú recibes como concesionario hasta un spot de esa naturaleza, con independencia que hayas firmado un contrato y estés obligado a transmitirlo, pues por cortesía hasta lo haces del conocimiento, porque puede haber alguna transgresión normativa, lo haces del conocimiento de las propias autoridades. Entonces yo creo que esta cosa se salió del control, pero por otro lado no, porque por otro lado le permite a la presidenta seguir la misma estrategia en su relación con Estados Unidos que hemos comentado en esta mesa y que desde mi punto de vista es la siguiente. En público, con el público de aquí de México, con tu público, véndete como la defensora de la soberanía, el no pasarán. Pero en la relación bilateral,
dóblate y calladitos. Eso, y luego han sido muy inteligentes en vender que eso se trata de una gran parsimonia, una templanza impresionante. No, hombre, nos hemos doblado gacho y bonito. Y se ha vendido como si fuera una cosa de mucha templanza e inteligencia. Pero en los hechos, al gobierno no solamente es el pretexto, le es absolutamente funcional para el discurso y también para esta, digamos, esta reacción. Cuando suspendieron el spot ya todo el mundo lo había visto, ¿no? O sea, Claro, hombre, y No, y además los que no, si ya es navegabas mayor en éxito, redes, lo Te doy veías. ¿Qué mayor 40 éxito para horas un para que lo spot quites, que ¿no? hacer? Dijeron. Claro. Sí, ahora tienes que verlo, ¿no? Sí, Pero Crimen del padre Amaro. sí, exacto, el crimen del padre Amaro. a ver, yo lo que creo es que, digo, en términos de una óptica de si la presidenta sabía o no sabía, cualquiera de las dos respuestas no es buena para ella, ¿no? Claro. Si sabía y lo permitió, malo. Si no sabía, Que peor, falta de control. que falta de control. Falta de- Pero creo que lo que dice Lorenzo, para efectos prácticos, a menos, o sea, si no se hubiera habido este escándalo a raíz de, sobre todo este artículo, pero en general, digo, AmCham también sacó un comunicado mencionando muchísimas partes de varios artículos. Si no hubiera habido este escándalo, a ella la jugada le hubiera salido redonda, porque era el pretexto perfecto. Básicamente quieren que se apruebe básicamente de madruguete, ¿no? Que vimos, además lo vimos. Los legisladores no conocen a la fecha. Claro. Yo estaba escuchando una entrevista en la mañana de uno de los senadores. No tiene idea de lo que dice esta ley. Simplemente era la prueba y ya. Ahora, ¿qué es lo preocupante para mí? Esto va en consistencia con todo el cambio institucional y de régimen que han llevado. O sea, están cubriendo absolutamente todas las áreas para consolidar un régimen autocrático desde López Obrador, pero se aceleró muchísimo en los últimos meses de él, ¿no? Ganando la supermayoría, bueno, implementando la supermayoría, si bien no la ganaron, y ahorita con ella vamos a ese modelo, ¿no? Y esto es una parte más de ese rompecabezas. Jesús, ¿ves un denominador común cuando te encuentras una presidenta que dice, ah, caray, ese spot, qué barbaridad? Yo no sabía. Y todo el mundo dice, ¿en serio no sabías? Cuando agarra y dice, bueno, para que no haya esos spots, vamos a meter una ley, ¿no? Y se genera una solidaridad, incluso en la oposición, sale la oposición y dice, oye, te lo aprobamos de inmediato porque ¿cómo es posible que el gobierno de Trump pueda venir y poner anuncios en la televisión atacando a los propios mexicanos? Y luego, por si fuera poco, pone la ley que finalmente fue, y dijo, no, yo no quería eso. O sea, no hay como una hipocresía de principio a fin. Yo creo que ahí hay un patrón efectivamente de mostrarse como sorprendida ante lo que está haciendo incluso su propia administración y lo que ella misma está firmando cuando se sorprende de la redacción de su propia iniciativa. Y creo que sí hay aquí un elemento que tiene que ver con la naturaleza de un régimen político distinto, franca, abiertamente autocrático, pero también con una maquinaria administrativa que no está funcionando bien. Claudia Sheinbaum se vendió y parecía que podría haber sido un alegato creíble durante algún tiempo, que la suya sería una administración competente, eficaz, bien coordinada, porque había en la cabeza de la presidenta un estilo radicalmente distinto al de su antecesor. No lo hemos visto en estos meses. No hemos visto a una presidenta de la República que se conduzca técnicamente. No la hemos visto jugando con un equipo de figuras destacadas que hacen su trabajo, en donde haya pues una secretaria de Gobernación, una consejera jurídica que haga la supervisión indispensable de lo que ella firma como una iniciativa ante el Congreso, de tal manera que esta idea de que podríamos tener una estructura, una maquinaria autoritaria con una administración eficaz, tiene la mitad de cierto. Una mecánica autoritaria, pero una conducción mucho más caótica de la que imaginábamos, en donde hay problemas en su equipo administrativo y hay problemas mucho mayores en su coalición política, ¿no? 3 cosas telegráficas. La primera, es increíble que hayan descubierto este spot cuando se contrató y se transmitió en televisión abierta. Porque ese spot llevaba por lo menos una semana, si no es que 2 semanas, transmitiéndose en México en canales digitales. O sea, tú te metías, por ejemplo, al periódico Reforma y te aparecía ese spot allí durante 2 semanas. No se habían dado cuenta. Segundo,
Porque el reclamo es un reclamo hacia adentro, que trae consigo una reforma legal, que es la que hacen, y en esta ocasión ni siquiera hubo una carta al gobierno de Estados Unidos, cuando más el spots venía desde hace tiempo. O sea, eso para reafirmar el hecho de que muy valientes aquí, muy patriotas aquí. O que ¿no? sí lo habían platicado. Y lo tercero, eso en todo caso reafirma lo que estaba diciendo Jesús. Es decir, es que esto del 90% de lealtad y 10% de capacidad, que en realidad yo creo que siempre nos mintieron porque era 99% de lealtad, eso está comparando el costo. La incapacidad del gobierno para enfrentar muchos temas, tal vez salvo lo de seguridad, pero ahí porque viene la presión de los Estados Unidos, es monumental en prácticamente todos los ámbitos. Y el cerrar los oídos a toda la crítica, no solamente de quienes hoy los consideran a sus adversarios, sino que como pasó con la reforma del Poder Judicial, hoy viene desde las instancias de la ONU, viene desde instancias internacionales. Es decir, la presidenta dice, no, hombre, nosotros no somos autoritarios ni queremos la censura. Oye, si todo el mundo te lo está diciendo, pues a lo mejor todo el mundo está mal, ¿no? Pero eso te habla no solamente de la incapacidad, de la poca pericia técnica, sino también del avasallamiento y de la lógica autoritaria. A mí me vale gorro lo que digan, porque yo soy el que está bien. Mira, Caro dijo al pasar una cosa que me parece muy importante. ¿En dónde quedaron los motivos originales para el cambio del Poder Judicial? Bueno, es un mecanismo. Aquí te pongo como pretexto la corrupción del Poder Judicial y aquí te doy la ley con la que me quedo con el Poder Judicial. Esto es el pretexto y esto es la verdadera intención. Aquí te doy el tema de la señora Kristi Noem, y aquí me quedo con Los medios. O sea, es un mecanismo de manipulación. Pero quisiera también un punto muy importante que dijo Jesús. Es un gobierno con mucho poder, pero con poca administración, con poca capacidad de administración. El desafío que están haciendo, tratando de pasarle esto a Pepe Merino, es el IFETEL tenía 1,500, como 1,500 gentes trabajando ahí y apenas se daban abasto para sacar todo lo que tenían. 1,500 y eran nada más los medios y las concesionarias y la telefonía. Añádele las redes sociales, que es un universo gigantesco. Para reprimirlo, no. Para reprimirlo es muy fácil. Baja el 1, precio. 2, 3. Para administrarlo, bueno, es una cosa quizá más compleja o tan compleja como la telefonía. Entonces, esta falta de administración es de una imprudencia y de una certidumbre de que pase lo que pase, ellos van a seguir teniendo el apoyo de la gente, realmente muy, muy preocupante, porque los lleva a permitirse cosas realmente descabelladas, como estas, pasarle a un amateur de la administración pública como Pepe Merino una sandía de ese tamaño. Bueno, lo va a sepultar. Como un agravante. ¿Ante quién vas a impugnar los abusos que pueda cometer esa cosa? No, te vas a aguantar. Poder Judicial. Te vas a aguantar. Poder Judicial, que ya es el Poder Judicial de jueces electos y afines al gobierno. Aprovecho, tengo ahorita una disyuntiva. No sé si entrarle de una vez al tema del Poder Judicial o entrarle al tema del respaldo a la presidenta a pesar de todo esto. Pero déjenme, Yo creo que voy por el Poder Judicial primero. La encuesta, porque eso es... Y cerramos con la encuesta. Estamos ya a un mes, prácticamente, de la elección del Poder Judicial. ¿Cómo sientes que va a salir eso? ¿Cómo siente que va a salir eso? Es que me dio risa porque es que terriblemente mal. Además, ¿quién necesitaba campañas? ¿Por qué estamos teniendo campañas? Yo sé, necesitamos campañas porque es una votación, pero han sido horribles las campañas y lo sabemos porque cuando hemos visto campañas de políticos que son políticos y están acostumbrados a campañas, son terribles. Ahora viendo a personas que en el mejor de los casos han sido juzgadoras todo el tiempo, pongamos esa buena persona que ha sido un juzgador, una juzgadora, y que toda su vida se dedicó a estar en su cuartito revisando jurisprudencias, ¿no? Y de repente le dijeron, súbete al TikTok. Necesito que te armes un TikTok para que la gente te conozca porque va a haber 7 boletas con 3,000 nombres y necesito que se acuerden del tuyo. Y hemos visto cosas realmente ridículas y tristes y patéticas, pero no es culpa de estas personas porque están siendo obligadas y orilladas a tener que hacerse conocer y a prometer. ¿Qué me estás prometiendo? Más justicia. O sea, no hay forma de que los que están aspirando a un puesto tengan que prometer. No tendrían por qué. ¿Qué me prometes? Y ya, todas las ya campañas buscan incorporar a sus eslogans o a sus apodos
vínculos con López Obrador. Sí. Que si el juez transformador, que si Ahora la transformadora, ¿de qué me dices? Claro. la magistrada del bienestar, la ministra del pueblo, ¿no? O sea, todos horrible. quieren tener en el eslogan algo que les muestre dependencia, no independencia, ¿no? Y ahora en la cuestión práctica, o sea, ya en la operación, ¿cómo vas a ir a votar? Cuando tenemos una boleta, 2 boletas, 3 boletas. Ok, 3 boletas ya me 6 parece federales, demasiado, a ¿no? los normales. Ajá, con lo normal, ya me parece demasiado. Pero bueno, el pueblo sabio, sabemos votar. Evidentemente no sabemos, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos 6 boletas, pero tenemos nombres que no topo. Tengo un nombre que dice José Manuel Andrade Rodríguez. No sé quién es, pero tiene un número a un lado y luego tiene un color. Y entonces resulta que el color significa que es del distrito, pero no tengo idea. Y tengo que elegir entre todas esas boletas a quienes van a juzgar, cuando además hemos visto que los filtros fueron unos filtros como los más chafas que hemos usado, y hay gente que está vinculada con el narco, hay gente que ha estado acusada de cualquier cantidad de delitos, pero ahí están, se colaron sin ningún problema. ¿Cómo va la gente a votar? Me parece que va a ser terrible. Es que aquí el tema, ahorita que decía Caro, ¿no? Va a salir mal. Yo no sé qué es salir mal, porque el hecho de que vayan 3 personas a votar ya hace una elección. O sea, aquí el éxito, que es el indicador de éxito, supongo, que es el que está midiendo la propia presidenta, es el nivel de participación, ¿no? Ahora, si nos vamos a una elección extraordinaria más reciente, fue la de referéndum del presidente López Obrador, 17% de participación. Revocación de mandato, sí. La de revocación de mandato. Los estados que mayor porcentaje de votos aportaron fueron Tabasco, Chiapas, Campeche y Veracruz. O sea, Veracruz sí es de los más poblados. ¿Y todos los demás qué eran? La capacidad de movilización de gobernadores de Morena. Claro. Entonces, aquí lo que vamos a ver es un ejercicio de movilización muy fuerte, pero precisamente una cosa que decía Jesús. Estamos viendo adentro de Morena hay disputas, ¿no? Dentro del grupo de la presidenta, entre los diferentes grupos. Yo creo que los diferentes morenas van a optar por sus propios candidatos, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que le podría salir bien a la presidenta? Uno, que haya por lo menos un nivel de participación similar al de la elección de revocación de mandato, que lo veo completamente difícil. Y 2, que salgan candidatos que sabemos que pueden ser afines a ella, empezando por la Suprema Corte de Justicia, ¿no? De lo demás, ya sabemos que sí ya se perdió el Poder Judicial como lo conocíamos. Y eso yo creo que es una pérdida para todos los mexicanos. 3 cosas sobre las elecciones. La primera, la organización. Es una elección completamente sui generis, Carlos, y es una elección en la que se dinamitó no solamente por el tipo de cargos que se va a elegir, sino por la premura, lo mal hechos que son, ¿no? Por las reglas. Se pidió hacer una elección sin consultar a nadie que supiera hacer, ni al órgano electoral, vaya, que ahora está bastante condescendiente, ni al órgano electoral lo consultaron. Entonces, es una elección en la que se dinamitaron todas las garantías que durante 30 años se habían construido, sobre todo las garantías de vigilancia. La clave de las elecciones en México para tener integridad democrática era no confiemos en la autoridad, ni siquiera en la autoridad electoral. Entonces hay que vigilarla y hay que ponerle blindajes. Y todos esos blindajes se fueron al traste. Segundo, es de una enorme complejidad operativa y estamos viendo que hay una muy poca, digámoslo así, no solo conocimiento, sino disposición a colaborar con el INE, lo cual está metiendo al INE en una serie de problemas no menores. 3, las campañas están evidenciando por qué a los candidatos a jueces no se les debe poner a hacer campaña. Los actos de inicio de campaña, pero los que han sucedido demuestran cómo lo riesgoso de que un juez tenga que estar haciendo campaña, no solamente porque puede estar vinculado con el narco, y paréntesis, el responsable de cribar, de vigilarlo, el cumplimiento de los requisitos, era el Senado de la República, no el INE, porque el INE lo que recibía, los nombres que recibía los ponía imprime la boleta. Exacto. Y por otro lado, bueno, pues el hecho de que cuando estás haciendo campaña, inevitablemente te obligas a hacer promesas, te obligas a comprometerte, Yasmín con los del ESME, o Loreta con los del ESME, Yasmín con los del CENTE, Lenia con Morena, etcétera. Bueno, ¿qué va a pasar cuando los asuntos de algunos de estos que los apoyaron lleguen? Están obligando a prejuzgarlo. Y el último punto, que creo que es consecuencia de la falta de vigilancia, es una elección bien rara. ¿No le interesa a la gente? Hay muy poca gente, decía Lorena, a ver si llegan al 17% de participación. La presidenta del INE habló de una participación de entre el 10 y el 15% estimada, según el INE.
habrá que ver si es eso o no, pero, y sin embargo, los observadores, híjole, todo el mundo quiere ser observador. Hace unos días, algunos hicimos este comentario y eso nos llevó a la mañanera, por cierto. Muy enojada la presidenta, llevó a señalar a quienes indicamos lo extraño de que hubiera tantos solicitudes de observadores. El año pasado, en la elección presidencial, el INE otorgó 25,000 registros para observadores nacionales. Hace unas semanas, cuando el INE presentó el número de solicitudes, llevaban 170,000, aumentaron a 220,000. Algunos dijimos, ¿no será que los partidos están queriendo meter a sus militantes por ahí? En efecto, el INE ha bajado muchos de estos solicitudes porque son militantes. Cuando dijimos esto, pues va a haber más observadores que votantes. Pues en una de esas. Y se enojaron mucho. ¿Quién sabe si no se acabó destapando, digamos, una estrategia de manipulación? Porque al final del día, como decía Caro, votar por números está dificilísimo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues listitas de números que van a estar, alguien te va a tener que estar metiendo el día de la elección y a lo mejor los observadores son eso. Entonces, volvimos a una elección que no solamente va a ser una simulación democrática, sino en una de esas, pues va a rememorar o a inaugurar nuevas épocas de manipulación, déjame decirlo así, la voluntad de los ciudadanos. Yo ahí quisiera agregar nada más un punto. También va a haber elecciones locales en Veracruz. En 19 estados. Y Durango. No, y Durango, en ese mismo. Perdóname, sí las fecha. sí, Durango y Esto Veracruz. sin duda va a tener un impacto por el O sea, ejercicio. vas a ir a la casilla y te van a entregar una carpeta, ¿no? No, pues se supone que van a estar separadas las mesas, ¿no? Pero imagínate la confusión que van a No es la misma generar. mesa. Tremendo. Yo pensé que iban a estar separadas. Es la misma mesa, Peor es la aún. casilla única. Imagínate la confusión, porque aparte lo que estoy yo diciendo Oye, es va a haber muchísima como último día de movilización. clases, cuando te entregaban todos tus trabajos del año, no vas a salir con Cerrando el ojo, 45 poniendo hojas. sí, Sabemos el ejercicio de acarreo que va a haber para la elección judicial. En la otra normalmente hay, pero va a afectar también el resultado de esas elecciones. En Durango y Veracruz tienes 3 elecciones, las jueces federales, jueces locales y además ayuntamientos y Y congresos. en Veracruz tienes ayuntamientos y tienes jueces. Yo creo que lo que pinta para la jornada electoral es desastroso. Creo que debemos anticipar una jornada caótica. Coincido con todo lo que ha venido diciendo en las últimas semanas Lorenzo de lo que regresa el país, el retroceso autoritario de nuestro régimen electoral, que pues es uno de los asuntos en donde sí habíamos avanzado, pero pues más allá de lo que pase ese día, de cuánta gente vaya a votar, la confusión en el conteo, etcétera, lo que nos quedará es un poder judicial sometido a las fuerzas partidistas, a quienes tienen la capacidad de movilizar, a los sindicatos, al nuevo partido hegemónico, y eso es lo que está ofreciendo este grupo de candidatos a los puestos judiciales, en donde se dice, yo estoy con la transformación, yo quiero ayudar a la presidenta Claudia Sheinbaum desde la Suprema Corte de Justicia, y en donde se nos avisa, se nos adelanta de que la Suprema Corte de Justicia está buscando votos en el sometimiento al poder político. Es el famoso, se los dije. Es decir, todo esto se advirtió desde los narcocandidatos, el corporativismo, el desastre en la elección por la falta de presupuesto, por la falta de organización, la desinformación. Se los dije. Pues yo creo que estaba cantado. Hemos ido caminando a ese desastre con todos los avisos que nuevamente se desoyeron porque no hay que oír a los que no tienen la razón histórica como la tenemos nosotros. Pero yo creo que todo este engendro es intencional, porque el objetivo del asunto es quedarse con el Poder Judicial. No es quedar bien con los expertos en cómo se hacen las elecciones en México. El objetivo de este asunto es quedarse con el Poder Judicial. Y eso me parece que lo van a lograr. Van a quedar muy mal, pero se van a quedar con el Poder Judicial. En términos de métrica va a ser un éxito. Pero eso también es plan con maña, creo. Bueno, totalmente. Porque esa va a ser, después de todo, aunque vote el 10%, ellos mismos no van a cuestionar la legitimidad de los electos. Pero van a decir, es que ven, este es el sistema electoral del neoliberalismo, hay que ahora construir el sistema electoral del bienestar y vendrá la reforma electoral y ahí sí. Claro. A ver, Buenas noches. Es culpa del INE. es culpa del INE. Que terminemos con una votación de 15, 17, 20%. En una elección en donde está tan política y hasta emocionalmente invertido el régimen, no es de una deslegitimación brutal. Es decir, que resulta que esta gran elección de los jueces, la transformadora elección, eso es
vaya el 15% de la gente a votar. O sea, no se autodescalifica algo. Pero entonces es culpa de la gente. De ellos no va a ser culpa de ninguna de las formas. ¿Será culpa del INE? Es del INE quizá que de no los supo hacer medios? campaña, de los medios que quisieron legitimizar desde antes, de la gente que no está mostrando interés, pero no de la gente que es pueblo, porque hay varias gente. La gente que es pueblo está bien, pero la otra no. Y luego viene la reforma electoral que ya apuntaba a Héctor que tendrías que... Pero fíjate, además Éntrale, por favor. la paradoja, nada más rapidísimo. La presidenta dijo que en las elecciones del año pasado, quien votó por ella, votó porque quería en la reforma judicial. Sí, claro. O sea que si tienen, hay que decirlo con todas las letras, si tienen menos de los 34, 35 millones que recibió Claudia Sheinbaum, si participa menos que eso, quiere decir que no era cierto, que todo fue, como muchos advertimos, que era un discurso demagógico decir que la votación del año pasado en realidad era porque querían cambiar el Poder Judicial. No, lo que viene es la reforma electoral que la propia presidenta Sheinbaum dijo que estaba pausada porque el INE estaba metido en organizar la elección de los jueces. Pero está pendiente, eso lo han dicho y es parte de la propia agenda. ¿Cuál va a ser la reforma electoral que va a plantear la presidenta Sheinbaum? Bueno, yo sé que se está trabajando sobre la base de un esbozo, de un bosquejo que ya estaba, un script que ya se había dejado hecho. Es el plan C de López Obrador. Es decir, van por la elección, si ya se eligen a jueces, si se eligen, además, pues vamos a elegir también a los consejeros, la elección y la captura política, la definitiva captura política del INE y del Tribunal Electoral, eso ya está, y además ahora se van a elegir a los magistrados, pero además disminuir facultades del INE, abaratar los costos del INE, es decir, permitir, digamos así, el control oficial de las elecciones y la que yo creo que es lo que más, dentro de todos estos cambios, más les hace agua a la boca, que es eliminar la representación proporcional y las senadurías de primera minoría, es decir, todos los mecanismos que permiten que la pluralidad se exprese. No les va a resultar fácil, el PT no le va a gustar, el Verde tampoco le guste, pero tienen mecanismos ahí para apretar a sus aliados. Yo creo que si eso llega a pasar, ahí sí vamos a tener un régimen en el que con el 50% de la votación van a tener el 95% de las cámaras y ahí sí pues va a haber muy poco que hacer. Yo creo que eso es lo que viene y hay que empezar a advertirlo, creo, Carlos, porque prefiero pecar de exagerado a pecar de tonto o de condescendiente o de naif. Pero la gente está feliz, Lorena. No, la gente no está feliz. O sea, una cosa es la aprobación que tiene la presidenta, que tiene que ver con su imagen, tiene que ver con ahorita, ¿no? Yo creo que la presidenta es una figura mucho menos polarizante que López Obrador. No genera el rechazo que él generaba, sobre todo en ciertos grupos, un 25% que sí era muy, muy opositor a él. Y también le ayuda muchísimo Trump, ¿no? O sea, este golpeteo de Trump, la amenaza de los aranceles, es tomado por la opinión pública como una agresión a nuestro país y eso ayuda a una solidaridad. Creo que aunado a esto, hay una falta de voz en la oposición. Y me refiero a los partidos, no a la población. Porque de hecho, yo revisando todos los datos de la encuesta, estamos viendo un fenómeno que es natural, pero está un poquito más exacerbado que en otros momentos, que tiene que ver con las personas que se identifican con Morena y los que se identifican con el resto de los partidos políticos o los que se consideran independientes. Y los que se identifican con Morena están en 95% de aprobación a la presidenta, 95%, y el resto está entre 55 y 60% de aprobación a la presidenta, que son números, ¿no? Digamos que un poquito más promedio, ¿no? Lo mismo pero sigue siendo mayoritario. Sigue siendo mayoritario y creo que tiene que ver con todo esto. Ahora. O sea, eso ya se fue Andrés Manuel. Ya se fue él, ya no, él sí empezó a generar un escozor muy fuerte y lo que digo de Trump. Ahora, el tema de Trump es un efecto temporal, estos son efectos temporales, ¿no? Va a llegar un momento en que esto creo que se va a empezar a nivelar, ya estamos viendo la reacción con China, ¿no? Creo que Trump va a tener que bajarle porque pues, ahí sí le están, pues ahora sí que le están ganando el debate un poco, ¿no? ¿En dónde empezaría a tener efectos más permanentes? Y creo que eso también lo explica en el tema económico. Si empieza a haber un desgaste económico, un deterioro de la economía. Aquí lo que vemos en esta encuesta es que el 66% de la población nos dice que ellos llegan a fin de mes sin problema.
Y este sí es un cambio que vimos en el último año con López Obrador. Sí. Antes era la mitad de la población tenía dificultades, o un poquito más, 56%, tenía dificultades para llegar a fin de mes. Ahorita 66% o puede ahorrar o llega a fin de mes sin grandes dificultades. Ese bienestar económico que sucede de manera cotidiana y en primera persona, eso sí hace que apruebes al mandatario, ¿no? Cuando eso cambia, eso también hace que lo desapruebes, ¿no? Entonces, yo creo que esto no es algo que está escrito en piedra. Creo que estas son todas las explicaciones alrededor de eso. Y creo que la diferencia que tiene Claudia Sheinbaum con respecto a presidentes previos es eso, la falta de una voz opositora que esté señalando todo el tiempo de manera legítima, creíble, y que se vuelva una alternativa viable, decir esto es lo que está mal. Porque aparte también vemos que no están locos. Sí te dicen que la corrupción no ha mejorado. Sí te dicen que con López Obrador la corrupción siguió igual. Sí te dicen que creen que sus hijos sí incurrieron en actos de enriquecimiento ilícito, de tráfico de influencias. Sí te dicen que la inseguridad está peor. No es que estén felices, simplemente estamos midiendo, o sea, son cosas que se miden distinto y ahorita es un apoyo a ella por todos estos factores. O sea, el 80% de aprobación a la presidenta no quiere decir que la gente considera que está haciendo un buen gobierno. No quiere decir que ahorita el 80% de la población votaría por Morena, ni que el 80% de la población dice que el país marcha por un buen camino. De hecho, el 47% te dice que el país que hay muchas cosas que se le han salido de control. 47% te dice que sí tiene bajo control. ¿Qué lees de esto, Héctor? Mira, me gusta mucho desde los programas que tuvieron, me pareció una revelación de una cosa que parece obvia cuando te la dicen, pero que no es obvia. Y es este punto de que la gente no tenga, o cada vez menos gente, poca gente, tenga problemas para llegar a su quincena. Eso es un piso profundo de tranquilidad. Y tiene que ver, claro que tiene que ver con el dinero que el gobierno les da. También tiene que ver con cosas objetivas que sucedieron en el gobierno de López Obrador, el salario mínimo, el aumento real de los salarios promedios. Entonces, esa cama de estabilidad en la casa, en la quincena, para mí fue una revelación. Para mí eso es lo que explica, digamos, buena parte de la aprobación. Esas dos cosas a mí me parece que son casi causales, digamos, ¿no? La corrupción, bueno, cuando te toca. La violencia, cuando te toca. Pero eso de que tu casa y déjame te agrego algo. no tenga esta tranquilidad, me parece. Yo no sé también, Héctor, si la corrupción, pues dices, bueno, pues salieron corruptos como los otros. O la inseguridad No hace diferencia. No hace está fregada, pues como estuvo con el PRI, como estuvo con el La PAN. normalidad del desastre, Exactamente. ¿no? Como que no te cobre el costo. A ver, yo coincido, creo que es muy importante. Hay un elemento adicional que aquí se ha mencionado, Lorena misma lo ha mencionado aquí, que es la comunicación. Es decir, este es un gobierno que tiene una capacidad que heredó del anterior y que ha replicado una capacidad, aunque esto vaya en contra de digamos, de ser mera información y que se convierta en propaganda, una capacidad enorme de comunicar. Y eso, mientras eso tengan, van a seguir teniendo niveles de aprobación muy importantes. Ahora, también es cierto que pues, en la misma encuesta, la situación de la economía, o sea, está resuelto, la percepción de que está resuelto el día a día sustenta esto, pero la percepción de que la economía no está necesariamente bien, ahí está. Es decir, es muy endeble. Así como tenemos digamos, una aprobación que es muy importante, podemos ver, si no logran, si las cosas se le ponen difíciles, podemos ver caídas muy importantes de la propia comunidad. Doctor, has hablado siempre de que quede el contrapeso financiero, ¿no? Pero mientras, el punto es este, mientras no se rompa esto que nos ha descrito Lorena, que le han descrito a sus encuestados, mientras eso no se rompa, va a ser muy difícil pensar que se va a romper el lado de la legitimidad y de la aprobación. ¿Cuánto va a tardar en romperse? Yo creo que va a tardar un rato, porque el gobierno tiene recursos para mantener sus programas sociales. Tiene espacio para endeudarse, tiene espacio para dejar una herencia todavía peor y repartir ese dinero todavía entre los mexicanos.
Pero no solamente eso es necesario, sino también la construcción de una alternativa persuasiva, el hecho de que haya algo del otro lado, que haya opciones distintas. Y me parece que también lo que se ve en estos datos es pues, que la plaza se abandonó, que no hay voces, que no hay argumentos, que no hay un relato contrario al que se dice todas las mañanas de manera muy consistente y que tiene efectivamente, como dice Lorena, pues una contraparte que ha fortalecido a los liderazgos nacionales en prácticamente todos los rincones del mundo ante Trump y que seguramente va a llegar al Partido Liberal a ganar en la mayoría en Canadá después de haber estado en la lona gracias al hostigamiento de Trump. Y yo creo que ese factor que no va a desaparecer pronto, sí es un factor que implica pues un acercamiento de muchas fuerzas políticas alrededor de la presidenta, porque creo que sí ha tenido el talento de ser una mandataria con menos vocación polarizante dentro del espacio nacional frente a lo que vivimos nosotros con López Obrador. Y en ese sentido sí es una figura que en esta visión, digamos, de tranquilidad, de frialdad frente a las agresiones del norte, pues sí puede ser un liderazgo nacional que tenga los respaldos incluso de muchos sectores de la oposición frente a Trump, ¿no? Cuando vemos que en el sexenio de la presidenta Sheinbaum cristalizó la reforma judicial, cristalizó la reforma de la supremacía constitucional de Morena y ahora hay este embate contra medios y plataformas digitales, etcétera. ¿No estamos frente a una presidenta que es más suave en la forma, pero más dura en el fondo? Y que esta idea de la no polarización es más un tema de superficie que de profundidad. Yo creo que el proyecto autoritario es el proyecto que une a los dos gobiernos. Creo que se consolidan institucionalmente los cambios autocráticos en esta administración, siguiendo fielmente el testamento de Andrés Manuel López Obrador. Y lo otro, pues es un estilo distinto, ¿no? Todo es branding. Está brandeado. O sea, los programas sociales siempre han estado siendo usados por los políticos para conseguir votos, para conseguir lo que sea. El problema es que este gobierno los brandeó mejor, te los vendió mejor, los empaquetó mejor. Sí le metió más, es decir, te los seccionó específicamente mujeres, o sea, no dejó un solo sector desprotegido en ese sentido. Tenemos para mujeres, tenemos para estudiantes, tenemos para niños, tenemos para ancianos, tenemos para mujeres que son madres solteras, tenemos para mujeres que trabajan. O sea, lo seccionó a toda la población, eso por un lado. Y lo vendió como si fuera algo suyo. Y como no tenemos memoria histórica, nadie recuerda si Progresa existió o si alguien más daba apoyos, porque no lo brandearon mejor los otros gobiernos, porque quizá no tenían tanta necesidad, porque no lo vieron como una oportunidad, no lo sé. Eso por un lado. Y por otro lado es esta parte de no tengo otra cosa tampoco. Es decir, ok, Morena muy mal. Ajá, ¿y qué entonces muy bien? ¿O qué medianamente bien? ¿O qué igual? No tengo tampoco ninguna opción. Y creo que para mí siempre ha sido fundamental esta parte de no tengo a quién recurrir. Si yo sacara, ahorita me dices, vamos a sacar a Morena de la existencia de la faz de México. ¿A quién pones? Esa tendría que ser la pregunta real. Y la oposición, partidista sobre todo, no está haciendo absolutamente nada. Son moralmente derrotados y en eso tiene razón, tuvo razón Andrés Manuel. No hay competencia. Empiezo por lo de la oposición. Vaya, la oposición está tan mal que ni siquiera es capaz de reconocer eso. Que es innegable, es decir, que sí se mejoró en el día a día la situación de muchos mexicanos y que están dispuestos, que en esos niveles de aprobación pues agradecen o expresan ese agradecimiento de lo que ocurre en el día a día. La oposición es incapaz de reconocer siquiera digamos, la pertinencia de este tipo de políticas. Por no hablar, insisto, de que México sigue siendo el único país del mundo democrático, en donde después de una elección, no sé si, ¿no? En vías con una democracia en crisis, déjame decirlo así, en donde después de las elecciones, quienes perdieron, los liderazgos que perdieron las elecciones, no solamente se van pidiendo disculpas, sino además
se eternizan en los cargos. Pero la otra cosa, yo creo que no estoy seguro, y aquí sí un matiz respecto de lo que decía Jesús, tal vez los tonos no son exactamente los tonos estridentes y vulgares a los que nos acostumbró López Obrador, pero la polarización está allí todo el día. El señalamiento expreso con nombre y apellido de los medios críticos específicamente, no dijo la presidenta, ya lo único que les queda es latinos, ¿no? Como ejemplo. Es decir, a lo mejor no es el tono vulgar exhibiendo los sueldos de quienes trabajan en latinos. Esa misma visión del mundo. La visión del mundo es exactamente la misma y estás conmigo o estás en contra nuestra. Se siguen haciendo señalamientos individuales. En fin, lo que sí es cierto es que esto habrá que analizarlo. El teflón sí se transmitió. El teflón sí es algo que forma pues mira, no sé si en los niveles de López Obrador, pero tienes escándalos como lo de Cuauhtémoc Blanco y pues no pasó nada. Tienes el mal manejo con los movimientos feministas en toda esta historia y no pasó nada. Sigues manteniendo la misma tónica polarizante, le cambiaste el nombre, ¿no? De quién es quién en las mentiras y ahora ya se llama distinto, pero pues el mismo libreto. Yo diría incluso igual de agresivo, se sigue utilizando las denuncias penales para poder intimidar. Hiciste resolver el tema de las medicinas y resulta que se te cayó la compra, ¿no? Exacto. Yo aquí nada más quisiera hacer una anotación importante, porque, a ver, una cosa sí, 80% de aprobación es una aprobación alta, ¿no? Explicada por lo que acabo de decir, pero la intención de voto de Morena sigue siendo la misma que la que obtuvo en la elección pasada para legislativa. Es un montón, Lorena. Sí, pero es 55%. Sí. Obtuvo 54%, ahorita está en 55%. No creció. Morena no ganó ese terreno. En términos de simpatizantes, de votantes, sigue habiendo un 45% que hoy, a pesar del 80%, a pesar de que la oposición no luce muy visible y fuerte, no vota por Morena. Y eso también lo ves cuando evalúas la política pública de la presidenta. Ahorita por eso les decía, 47% dice que hay cosas que se le han salido del control. Está reprobada en seguridad, no está bien aprobada en abasto de medicamentos. En los gobernantes de Morena, los gobernantes, casi todos están reprobados en corrupción, en seguridad. Entonces, la realidad del país, que es lo que tú decías, ahí está. Y no es que la oposición, bueno, los votantes, digamos, la opinión pública no sea capaz de reconocerla. Lo que pasa es que existe como esta percepción de, creo que es una conclusión errónea decir, bueno, tiene 80%, entonces mejor no hay que meterse con ella. No, yo creo que sí están ahí los elementos, yo creo que, ¿no? Sobre todo las cosas que se tienen que corregir, esta regresión autocrática, o bueno, esta intención de convertirnos en una autocracia también se tiene que decir. Y yo creo que, digo, si todo el país ya se volvió, pues ahora sí que prácticamente soviético, yo no lo estoy viendo. Lo único que dicen es, sí la apruebo. ¿Me explico? A ver, 105% de acuerdo con lo que acaba de decir. Emergencia, digamos. Y lo cual me Como lleva encuesta de Morena hiciste sector. 105% de acuerdo con lo que acaba de decir. Tiene más aprobación que Como Claudia. encuesta de Morena. Fue mi propia encuesta de Morena. Bueno, lo que me lleva a esto, no confundamos a los personajes de la oposición y los partidos con los votantes de la oposición. Sí. Porque los votantes de la oposición ahí están. Fueron 46% en el 2024. 46. Les robaron esos votos. Se los robaron en la representación. Y han bajado. Porque ahorita, si sumo la encuesta que hizo Lorena, pues da MC 12, PAN 11, PRI 10. ¿Esos son cuántos? 33. Bueno, no son el 46, pero tampoco es nada, ¿eh? Esos votantes ahí están. Ahí están. Y el que debe tener desgaste gobernando es Morena y no la oposición. Entonces, yo no quiero hablar mal de la oposición porque no quiero hablar mal de los votantes que votan por esos señores a quienes se desprecia tanto en la comentocracia, que son los políticos que encabezan hoy la oposición. Porque esos políticos lo encabezan hoy, pero los votantes ahí están. Son también como esa cama de estabilidad, 10% más, 10% menos, muchísimo. Han perdido muchísimo los votantes, pero ahí están, coincido.
Pero imagínate, Héctor, si ese porcentaje tienes con la poca o con la nula cosa que está haciendo la oposición, si se pusieran 1% de pilas la oposición, yo sí creo que hay que criticarles y sí creo que decirles, tienes un 33 de gente que te va a votar porque no quiere lo que tenemos, échale tantitas ganas porque estás cobrando cada mes, échale tantitas ganas y dale a esa gente que te está todavía respaldando, a pesar de lo poco que haces, por lo menos el respeto de decir, hoy me voy a levantar a hacer un poquito de jale. Oye, salte la lógica de la competencia a ver quién pierde más, ¿no? ¿Quién pierde más respaldo? Lo bueno es que llegan a fin de mes sin ninguna dificultad. Eso sí. Ellos sí llegan a gustísimo. Gracias, Carolina Hernández Solís. Gracias, Lorenzo Carlos. Córdoba. Gracias, Gracias. Jesús Márquez, Lorena Becerra, Héctor Aguilar Camín y sobre todo, gracias a usted que nos sigue. Ya sabe, todas las plataformas latinas. Aún. Aún. Por mucho tiempo que sea más.